principales enfermedades de los cítricos. Algunas pues ya las hemos visto muchas veces, pero las hemos visto. Quizás la pongo siempre porque la vimos mucho en Damping Off, lo vimos mucho en hortalizas, lo vimos en papaya, pues acá ahora lo tenemos en cítricos también, que se nos puede presentar el complejo de Damping Off. Siempre, pues obviamente sabemos que Damping Off o el mal de almácigo, mal de tayuelo es para plántulas pequeñitas, las que están germinando, las que tienen una semana de haber germinado, y aquí tenemos nuevamente este complejo afectando en este caso a cítricos. Damping Off sabemos que la sintomatología es la misma, ¿verdad? El cuello de las plantas recién germinadas se van obstruyendo, podemos observar ese adelgazamiento en el cuello de la planta, un poquito para recordar. En el caso de Fithium y Phytophthora, pertenecen al reino cromista y son oomicetos, ¿verdad? O bien oomicetes. Estos van a presentar un micelio cenocítico y aquí estamos viendo el esporangio. Y aquí las clamidosporas. ¿Cuáles son las características de las clamidosporas? ¿Quién se recuerda? Ajá, pero ¿y qué función tienen? Quizás esa era la pregunta correcta. ¿Qué función? ¿No se acuerdan? Son estructuras ¿de qué? Pero de resistencia. Ellas tienen una pared celular más gruesa, entonces le permite, sí son de reproducción, pero su principal característica es que son de resistencia. Entonces ellas pueden sobrevivir condiciones ambientales en que tal vez una espora normal no lo hace, y estas son las que van a ser las próximas infecciones por estos hongos. Aquí tenemos a Fithium y Phytophthora nuevamente, sus estructuras. Y luego, si recuerdan, en el complejo Damping Off tenemos a Rhizoctonia, pero Rhizoctonia, en ese mismo complejo que nos va a afectar el Damping Off, Rhizoctonia, entonces ya no es del reino cromista, este ya es del reino fungi, son hongos, este ya está dentro de los hongos verdaderos. Este solo es un recordatorio. ¿Y cuáles son las características de los deuteromicetes? A ver, ¿quién se recuerda? Están dentro de los hongos verdaderos. ¿Y qué más? A ver, ¿quién se recuerda? ¿Cuál es el otro nombre de los deuteromicetes? ¿Hongos qué? Muy bien, excelente. O si no, también hongos imperfectos. Ajá, ¿y por qué imperfectos? No agarro el puntero, ¿verdad? ¿Por qué imperfectos? Ahí está. Hongos imperfectos porque a muchos de ellos no se les conoce su fase sexual, solo su fase asexual. Muy bien. Luego tenemos, bueno, este era Damping Off, que más que todo lo utilicé para un poquito de recordatorio de taxonomía, porque ya en sí el complejo Damping Off lo hemos visto bastante. Luego tenemos lagomosis o pudrición en raíces, causada por Phytophthora. Bueno, acá ya Phytophthora ella está afectando solamente este hongo, ya afecta a planta más grande, como lo que estamos viendo en pantalla. Phytophthora por sí sola, entonces, como ustedes pueden ver acá, vemos un agrietamiento en el tallo. Esta sintomatología es una sintomatología similar ocasionada por Phytophthora, que también la vimos en papaya y también la vimos en aguacate. En la tristeza del aguacate lo vimos también. Acá pues está solo un recordatorio de la taxonomía de este. Entonces, Phytophthora, en este caso la gomosis, puede atacar cualquier estado de desarrollo de la planta.
va a afectar el tronco y por consecuencia va a afectar indirectamente el área foliar de la planta, ocasionando una clorosis. Ocasiona la lesión en la corteza que estamos viendo. Puede atacar raíces secundarias también y va a ir provocando progresivamente la muerte del árbol. Aquí podemos ver ese proceso. En este caso, son daños secundarios, daños indirectos, porque el Phytophthora está atacando tallo o tronco, raíces, obstruyendo los haces vasculares y ocasionando posteriormente muerte de la planta, una muerte progresiva. ¿Y cómo la vamos a ver? Vamos a ver, va a hacer este proceso de clorosis, necrosis, defoliación, y así progresivamente va a ir muriendo la planta. Luego tenemos acá nuevamente la gomosis, sintomatología. Acá en naranja vemos cómo afecta el tallo directamente. Acá, bueno, aquí ya es ceratocistis. Bueno, entonces, ceratocistis, en este caso, bueno, solo en el caso anterior, la gomosis, como es Phytophthora, eso lo tenemos anotado en otras diapositivas también. Podemos utilizar, por ejemplo, un azoxystrobin, un oxicloruro de cobre, metalaxil, tricoderma harzianum, o como controlador biológico también. Bueno, pasamos a ceratocistis. Ceratocistis es un ascomicete. Si es un ascomicete, ¿a qué reino pertenece? ¿A qué reino pertenece si es un ascomicete? No, son los hongos verdaderos. Hongos verdaderos. Ascomicete pertenece al reino fungi, que son los hongos verdaderos. Entonces, ceratocistis también se conoce como cáncer del tronco, porque va ocasionando una muerte en el árbol. Si nosotros hacemos un corte transversal en el tallo, vamos a poder ver el área central con área necrótica, que es característico de la enfermedad. En el área foliar, nosotros vamos a ir viendo un progreso en la muerte, donde va a ir perdiendo brillo la hoja, se va presentando la clorosis, los bordes de la hoja se van doblando hacia arriba, como enrollándose, ¿verdad? Hacia arriba. Posteriormente, la defoliación. Esto es característico de ceratocistis. Entonces, acá lo que podemos ver, solo un poquito de recordatorio, podemos ver los peritecios. Los peritecios, acá, este es un peritecio. Los cuerpos fructíferos, estructuras de reproducción de ceratocistis. Entonces, características del hongo en sí, él puede permanecer en el suelo, aspectos importantes para el control. Ellos pueden permanecer en el suelo, se ven favorecidos en suelos con alto contenido de humedad. Dispersión de ceratocistis puede ser por el viento, por insectos, por el agua, por herramientas también, heridas, cualquier herida que se presente en el árbol, pues puede aprovecharlo ceratocistis. Entonces, para su control podemos pensar en un azoxystrobin, en un clorotalonil, tebuconazol, que es un fungicida bastante fuerte. Luego tenemos la mancha, ¿sí? Sí, puede atacar en cualquier edad. Muy bien. Luego tenemos la mancha foliar café, ocasionada por alternaria. Entonces decimos que es un deuteromicete. ¿Características de los deuteromicetos entonces o deuteromicetes? A ver, ¿qué características? ¿Qué reino pertenece? Muy bien. ¿Y qué otro nombre tienen los deuteromicetes? Hongos imperfectos. Ajá, o si no también, ¿qué? Muy bien. Imperfectos, muy bien. Aquí Naidelin también me lo... Ingeniera, disculpe,
¿Será ¿sí? que me puede aceptar desde otro dispositivo? Yo creo que ya me aceptó. Mire y me dice, porque bueno, yo creo que sí, porque no tengo a nadie aquí. Usted me confirma. Ya, lo acepté. Sí, ingeniera, gracias. Muy bien, muy bien. Entonces, muy bien. ¿Y por qué se llaman imperfectos? Sí, sexual. En la mayoría. Hay algunos que sí se les conoce y hay muchos otros que no se les conoce, pero como no se les conocía en un principio, entonces de ahí viene el nombre de hongos imperfectos. Posteriormente, sí, hay algunos que se conoce su fase sexual y su fase asexual, pero se les llama imperfectos por eso, porque no se les conocía su fase sexual y hay algunos que aún no se les conoce su fase sexual. Muy bien, entonces, deuteromicetes. Síntomas de alternaria. Ella va a ocasionar lesiones color marrón, como los que estamos viendo en el área foliar. También puede afectar los frutos. Y en ataques severos, la planta, las hojas van tornándose de color oscuro, manchas cloróticas, como lo que estamos viendo aquí. Posteriormente, va a ocasionar la defoliación de la hoja. En el tallo vamos a poder ver manchas circulares o alargadas. Vamos a ver acá. Eh, si se recuerdan, cuando yo les presento esto, normalmente les comento, se los he dicho varias veces, que en el caso de las esporas de los hongos, en el caso de los imperfectos que se llaman conidias, ellas juegan un papel importante, su morfología, mejor dicho, juegan un papel importante para la identificación de los hongos. En el caso de alternaria, por ejemplo, ella se caracteriza porque sus conidias tienen estas separaciones que vemos acá. Eh, Alternaria en cítricos va a presentar esta como cadenita, una seguida de la otra. Entonces, si hacemos un montaje y vemos estas características, esto nos va a ayudar o nos va a facilitar la identificación de alternaria. El color oscuro de la conidia también es un color característico de alternaria. Que nos ayuda a su identificación. Conidias elípticas, como las que estamos viendo aquí, que se adelgazan en uno de los extremos gradualmente, ¿verdad? Eso es característica de esta alternaria. Entonces, ella se ve favorecida con lluvias frecuentes, con alta humedad relativa. Aquí tenemos nuevamente alternaria. Tenemos el desarrollo de su micelio en un medio del cultivo. Vemos nuevamente sus conidias. Acá estamos viendo la lesión en los frutos por alternaria que ya habíamos mencionado anteriormente, ¿verdad? Puede producir post cosecha una pudrición negra. Lo que decíamos, nosotros podemos colectar los frutos si no se le da un buen manejo, si está mucho tiempo a condiciones favorables para el hongo, entonces este se va a ir desarrollando. Ya ustedes tuvieron una medio experiencia con la cámara húmeda, cómo se va dando este proceso, y en el caso de alternaria, pues sí, se puede manifestar posteriormente post cosecha. La deformación del fruto en alternaria es característico. También puede atacar botones florales y puede ocasionar la defoliación del botón floral, que puede dar la apariencia como de unos clavitos, por ejemplo, ¿verdad? Deformación entonces de frutos, deformación de botón floral, manchas en los tallos ocasionadas por alternaria. Entonces, como ustedes pueden ver, puede afectar distintas partes de la planta. Para su control, podemos pensar nuevamente en azoxastrobin, clorotalonil, piraclostrobin más boscalid también puede ser. Luego tenemos la roña de los cítricos. La roña, entonces, es ocasionada por un ascomicete. Si es un ascomicete, ¿a qué reino pertenece? Al reino
Muy bien, excelente. Entonces, pertenece al grupo de los lóculo-ascomicetes y al orden Dotidiales, pero esto solo es extra. Voy a ver acá, muy bien, Naidelin, fungi. Esto solo es extra, porque en orden nosotros no llegamos a orden, ¿verdad? Ascomicetes, roña de los cítricos es un ascomiceto. Entonces, características de los ascomicetos. Para identificarlo rápidamente, ¿qué vamos a ver? Ascosporas. Muy bien. Ajá. ¿Y esas ascosporas en dónde van a estar? Así se llaman las esporas, pero para identificarlas fácilmente, ellas están ¿en dónde? Dentro de. Ahorita vamos a ver, y aquí, en ascas, muy bien, que son sacos, ¿verdad? Muy bien, Steven, en sacos llamadas ascas, muy bien. Entonces, características a nivel general de la planta, va a ser una planta subdesarrollada, va a presentar protuberancias rugosas, grisáceas, como estas que estamos viendo acá, pústulas también, deformaciones de las hojas. Esta enfermedad se ve favorecida por también alta humedad relativa, por la lluvia. Veamos acá. Bueno, ya pensé que tenía otra diapositiva de esta. Entonces, para el control de la roña, para que ustedes lo tengan, estamos hablando, por ejemplo, de productos de cobre. Voy a regresar para que no se confundan. Estamos en la roña, productos de cobre, azocistrobin, ciproconazol y tebuconazol, que son productos muy fuertes que los podemos ir rotando con otros productos, como los cobres, por ejemplo, que el cobre es un buen elemento para la rotación de productos químicos. Ahora sí, la fumagina, que es el Capnodium, o el Cladosporium, este pertenece a los hongos verdaderos. Lóculo ascomiceto es un ascomicete también. Este hongo no es un parásito, por así decirlo, en sí de la planta, no es un fitoparásito, o sea, no va a afectar a la planta. Lo que sucede, esto creo que ya lo habíamos mencionado, es que conforme el hongo va creciendo y desarrollándose, va cubriendo la superficie foliar o donde él se encuentre. Entonces, principalmente en el área foliar lo vamos a encontrar, esto ya es en condiciones más avanzadas. Entonces, él va a ir cubriendo esta superficie foliar y lo que le va a ocasionar a la planta es que va a impedir que se dé ese proceso de fotosíntesis. Entonces va a afectar a la planta. Capnodium se caracteriza por presentar un micelio septado, puede presentar cinemas, acérculos en su fase imperfecta. Productos para su control. Bueno, algo muy importante. ¿Quién favorece al desarrollo de este hongo? Algunos insectos, como los áfidos, las escamas, porque ellos provocan cierta secreción que ayuda. Entonces, para su control, no solo es pensar en algún químico para el control en sí del hongo de la fumagina, sino que también necesitamos controlar estos insectos que favorecen el desarrollo. Entonces, por un lado, controlamos los insectos y por otro lado, sí, podemos aplicar, por ejemplo, cobres, clorotalonil para el control de Capnodium. Luego tenemos a la anthragnosis, Coletotrichum. Coletotrichum, también como mancha café o anthragnosis. Este es un deuteromicete. Él va a afectar, puede afectar parte foliar, pero quizás una de las partes más importantes es el área de las flores. Él puede ocasionar estas manchas cafés que ustedes ven aquí. Esto es por anthragnosis, por Coletotrichum, que va a ocasionar caída prematura de las flores y los frutos. En el caso de las flores, los pétalos se secan y se van a quedar adheridos en el botón, en la flor, ¿verdad? Pero ya no va a permitir producir el desarrollo del hongo, del fruto. Control para Coletotrichum, estaríamos hablando de un azocistrobin,
de un clorotalonil, cobre, ciproconazol. Acá vamos a ver un poquito sus estructuras. Acá tenemos estructuras de coletotricum, un micelio bien desarrollado. Ahí estamos viendo conidias. Este es un aislamiento en hongo, ¿verdad? Que ya vimos el proceso cómo se da y entonces ya con esto podemos hacer un montaje e ir más a lo seguro de ver estas estructuras. Aquí podemos ver la antragnosis en hojas también. Podemos ver siempre esa coloración marrón. Aquí podemos ver, si ustedes prestan atención, estos puntitos que están acá, y vemos las estructuras del hongo, que si nosotros queremos hacer un corte, entonces estaríamos pensando en un corte en el tejido para ver estos cuerpos fructíferos o de reproducción e identificarlo, pues acá es donde estaríamos haciendo estos cortes. Entonces tenemos daño foliar en las flores y frutos que ya no permitirían su desarrollo, ¿verdad? O caída prematura. Antragnosis, coletotricum, se puede dispersar fácilmente con el viento, con el agua, con insectos. Y para su control, siempre estaríamos hablando de un ciproconazol, azoxystrobin, clorotalonil. Aquí tenemos enfermedad post cosecha que quizás algunos de ustedes logró verlo en su cámara húmeda. Dentro de las enfermedades por cosecha, ellas tienen mucha importancia porque puede aparecer en el ciclo de su comercialización. Entonces, esto pues, nos va a llevar a pérdidas. Pérdidas en anaquel o pérdidas antes de la comercialización, ¿verdad? Antes de lograr colocar el producto. Entonces, la sintomatología de, aquí tenemos al moho verde y moho azul por penicillium. Ambos son penicillium, puede ser verde o puede ser azul, ambos son penicillium, y yo creo que más de alguno de ustedes creo que vio, no sé si fue en esta sección que se presentó un micelio verde, verdoso, probablemente era penicillium. Entonces, acá podemos ver cómo se va a ir desarrollando. Estas son las estructuras, conidióforos, son conidióforos del hongo, enfermedad de importancia post cosecha. Ella puede presentarse en pequeñas manchas, pero conforme avance el tiempo, en 24 horas ya podríamos tener esta situación, ¿verdad? Finalmente, va a ir afectando y va a ir ocasionando también la pudrición del fruto. Este se desarrolla fácilmente. Aquí vemos más desarrollado. Esto seguramente ustedes lo han visto más de alguna vez. Él se desarrolla fácilmente, penicillium, aproximadamente a los 25 grados centígrados. Estaríamos hablando de temperatura ambiente. Por eso es bien importante los cuartos fríos, porque, por ejemplo, un cuarto frío de 1 a 4 grados centígrados al hongo, a este hongo, por ejemplo, inhibe su crecimiento. Entonces, ahí que estamos haciendo, conteniendo a la enfermedad. Por eso esa cadena de fríos, los cuartos fríos, a veces hasta el momento del transporte, pues se transporta en termoquí, que es que mantiene el frío en el transporte. Entonces, de esta forma estaríamos protegiéndonos de evitar esta situación. Como les digo, hasta el momento de la comercialización. Ya después, ya si así como yo, ¿verdad? Que deja la fruta ahí en la cocina, eso ya es problema de uno, ¿verdad? Del consumidor o la refrigera, ya cada quien decide. Luego, esto también, algunos de ustedes lo vieron, Rhizopus, vieron un micelio blanco y en ese micelio blanco vieron unas bolitas negras. No me acuerdo en qué sección, pero en algunas secciones me lo presentaron. Micelio blanco con bolitas negras, Rhizopus stolonifer, Rhizopus nigrans, enfermedad post cosecha también. Entonces, esta va a presentar esporas en esporangio, no ramificado. Su crecimiento es muy rápido también, por ejemplo, en una placa de laboratorio. Es decir, en un tejido, en un medio de cultivo en laboratorio, a una temperatura, nuevamente, temperatura ambiente, por lo menos de la capital, que son aproximadamente unos 25 grados centígrados, esto va a favorecer rápidamente su crecimiento. Y quizás algunos de ustedes lo vieron en su cámara húmeda. Quizás no pasaron muchos días en cámara húmeda cuando ya vieron a Rhizopus
desarrollarse. Claro, si estábamos hablando aproximadamente de esa temperatura ambiente en donde ustedes se encontraban. Obviamente se va a ver favorecido por la alta humedad relativa. Muestra de ello, pues ustedes tenían su cámara húmeda que les favoreció bastante el desarrollo de esta enfermedad. Veamos acá, y aquí podemos ver la sintomatología de Rhizopus. Como les digo, quizás ustedes vieron ese micelio blanco con las bolitas, ¿verdad? Que son las estructuras de reproducción del hongo. Entonces, aquí lo podemos ver más desarrollado. Luego, enfermedad por bacterias, tenemos la cancrosis o el cancro bacteriano por Xanthomonas. Entonces, estas va a presentar unas pústulas rugosas grisáceas en la hoja, pero también podemos observarlo fácilmente en el fruto. De aspecto, inicialmente se puede apreciar un aspecto aceitoso, que conforme avanza la enfermedad, pues podemos dejar de percibir ese aspecto aceitoso. Podemos dejarlo de percibir y ver cómo se seca y ver como costras, como esto que estamos viendo acá. Ya no se ve, acá podemos verlo todavía quizás un poco más aceitoso y también como costras. Entonces se disemina fácilmente por el material vegetal, el viento, la lluvia. Aquí les presento un insecto. Este insecto, que ya lo vimos en entomología, que era el minador de los cítricos, aquí me equivoqué, esta palabra yo la tengo que quitar. Él no es vector. No es vector porque él no tiene el rol de tener la enfermedad en su aparato bucal, conservarla y entonces transmitirla. Es diseminador. Creo que la palabra correcta acá no es vector, y lo voy a corregir antes de pasarles la información. Es diseminador, o sea, él contribuye a que se dé la diseminación de la enfermedad, y sí juega un papel muy importante el minador de los cítricos. Pero voy a corregir que no es vector, es diseminador. Perdón, voy a ver el... Xanthomonas citri. Xanthomonas citri. Me preguntaban por el epíteto específico de Xanthomonas citri. Entonces, plantas positivas, entonces, lo ideal es que deben de eliminarse e incinerarse, y lo mismo de plantas cercanas a la enfermedad para evitar que se siga diseminando. Luego tenemos a Guanlombín. De este hemos mencionado bastante, nombres comunes: Guanlombín, Greening, HLB, el dragón amarillo. En la literatura pueden ustedes también encontrarlo como dragón amarillo, porque Guanlombín, eso significa dragón amarillo. Candidatus liberibacter asiáticos, Candidatus liberibacter americanos. Este sí tiene vector y lo vimos en entomología, vimos sintomatología, vimos al vector, Diaphorina citri es su vector. Si ustedes se recuerdan, vamos a encontrar entonces ese amarillamiento en el área foliar, en donde no presenta un patrón. Van a ser manchas de distintas tonalidades de verde. No hay simetría en las manchas, que eso nos ayuda a la identificación. Pero cuando tenemos frutos, vamos a tener otro elemento más para su identificación, para ir confirmando la presencia. El área de la corteza o la cáscara del fruto se va a volver más gruesa. Vamos a presentar también una asimetría, como esta que estamos viendo acá. No vemos exactamente partido por la mitad como sería un fruto normal, vemos asimetría. O bien, también vamos a ver semillas muertas. Las semillas ya no van a ser viables y vamos a ver claramente las semillas de color marrón. Cualquiera de estas sintomatologías nos puede ayudar a ir validando, ahorita voy Jordi, a ir validando la presencia de este. Sin embargo, si nosotros podemos hacer un análisis de laboratorio, pues sería mejor. Sí, dígame Jordi.
greening. Ajá. Sí, exacto. Porque él va a ir muriendo. Y entonces, si ese árbol, por ejemplo, tiene greening, es un foco de contaminación también para árboles vecinos. Entonces, conforme va a ir pasando los años, si usted no lo quita, usted se va a ir dando cuenta que cada vez va a dar menos, frutos más pequeños, pero si usted lo tiene ahorita, aprovéchelo. ¿Para qué? Para ver los frutos. Observe los frutos. Usted tal vez ya está seguro de la sintomatología de las hojas, entonces aproveche y cada vez que se caiga un fruto, porque hay caída prematura de frutos también, entonces apártalos y observe que le sirva de escuela ese árbol contaminado para ver estas sintomatologías también. Entonces, necesitamos manejar diaforina citri, ¿verdad? Para el manejo de la enfermedad, estaríamos principalmente, pues el árbol ya contaminado, todavía no hay cura para este, entonces se eliminan los frutos para evitar también ser foco de infección para otros. Pero lo más importante es el control del vector, que este sí es vector, diaforina citri. Luego tenemos al virus de la tristeza de los cítricos. Acá tenemos un complejo de pulgones que pueden ser vectores de este virus. Así como en HLB, que yo le acabo de decir a Jordi, con los años, pues vamos a ir viendo ese deterioro del árbol y cada vez va a producir menos, vamos a ir viendo más la sintomatología. Lo mismo con virus de la tristeza de los cítricos. Aquí este es un estudio que se realizó, fue en México y a través de los años fueron registrando la sintomatología del árbol, cómo se fue deteriorando a través del tiempo. Y vean, estas enfermedades no son de la noche a la mañana. Lo mismo Guanlongbing, no es que apareció y ya se murió, como estamos acostumbrados a ver en otras enfermedades, como por ejemplo en hortalizas. Pues lleva más tiempo ese proceso de muerte del árbol, y lo mismo pues acá lo podemos ver desde el 2004, registros desde el 2004 hasta el 2015, cómo fue dándose la muerte del árbol. Aquí tenemos el complejo de pulgones que han sido registrados como vectores del virus de la tristeza de los cítricos. Entonces, para el control, aquí aspecto importante, pues obviamente, al igual que el HLB, va a ser el control de los vectores. Lo mismo acá, en el caso de los virus, es bien difícil el manejo de estas enfermedades, que son focos también de contaminación. HLB, recordemos, es una bacteria, perdón. Aquí estamos hablando de un cítrico, pero el manejo es lo mismo. Necesitamos eliminar la planta para evitar ser foco de contaminación para plantas vecinas. Entonces, se recomienda eliminar la planta, hacer monitoreos constantes y el control de los pulgones. Es bien importante para su control, ¿verdad? Entonces, la sintomatología, como ustedes pueden ver, podemos ir viendo un amarillamiento de las hojas, como acá, y progresivamente se va a ir dando la defoliación hasta llegar a la muerte del árbol. Entonces, en estas últimas enfermedades que hemos estado viendo, que son quizás de las enfermedades más complicadas de controlar, vamos a enfocarnos en vectores, eliminación de árboles, como lo que hemos mencionado, que es bien importante. Luego tenemos la leprosis de los cítricos, es otro virus, una sintomatología bien característica, esta que estamos viendo acá, se va a provocar una defoliación prematura, va a haber una muerte regresiva. Una muerte regresiva quiere decir que va a empezar a morir por las primeras hojas, las hojas nuevas, y así paulatinamente viene, por así decirlo, para abajo de la copa, ¿verdad? Por eso se llama muerte regresiva. Una sintomatología muy característica va a ser tanto en el área foliar como en frutos. En el área foliar, veamos acá en hojas, podemos ver estas manchas cloróticas o necróticas, con apariencia que puede ser lisa o puede ser rugosa.
en las hojas. Puede tener un punto central, como los que estamos viendo acá, característico ese punto central que estamos viendo en todas estas manchas. ¿Ven? Ese puntito que es verde más oscuro. Pudiera presentar círculos concéntricos también. En el caso de los frutos, hay una mancha inicial pequeña, circular, que posteriormente se torna clorótica y posteriormente necrótica, es decir, café, ¿verdad? Vamos a ver ese progreso, que aquí lo podemos, empieza manchita pequeña, conforme pasa el tiempo, vamos a ir viendo que empieza a tornarse café hasta tener pues ese color marrón bien marcado. Vector, acá también tenemos un vector, en este caso es un ácaro. Brevipalpus es el ácaro vector de la leprosis de los cítricos. Entonces es bien importante el muestreo, el monitoreo del vector para el manejo preventivo y posteriormente si llegamos a tener la planta enferma, el muestreo, el monitoreo de quién principalmente del ácaro. Acá lo importante es darle seguimiento al ácaro, como cualquier virus o en el caso de algunas bacterias que son muy difíciles de controlar como HLV, que tienen su vector. Entonces allí, y eso ya lo hemos mencionado en varias ocasiones, la clave es el manejo del vector. Solo que terminen de ingresar. Para mientras que terminan de ingresar, vamos a dar un segundito que terminen de ingresar a pantalla. Sí, dígame. ¿Me escuchan? Así. Lo que sucede es que sí se pudiera hacer en varias ocasiones, creo que se los he mencionado, es que yo digo varias ocasiones, pero no sé si solo se lo mencioné a una sección o no. Pero ya en alguna ocasión se lo mencioné a alguna sección que acá el tema de este tipo de manejos sí se pueden hacer, sin embargo hay que tomar en cuenta el costo. Porque, por ejemplo, en este caso puntual que usted me menciona del moho verde, pues ahí yo les dije que la temperatura óptima de desarrollo son los 25 grados centígrados. Sin embargo, en este hongo también tenemos una información muy valiosa que son aspectos que ustedes deben de considerar. Varios aspectos que voy a resaltar. Tenemos ecología, por así decirlo, del hongo y sabemos que entre 1 a 4 grados centígrados existe se da una inhibición, es decir, que el hongo no se va a desarrollar. Entonces creo que tal vez me sale mucho más barato y más práctico el manejo de una cadena de frío que aplicar algo. Pero en otros hongos quizás no se da eso. Entonces, en otros hongos habría que ver si es efectivo hacer alguna aplicación post cosecha, que sí se puede hacer. ¿A qué me refiero con efectivo? A que económicamente sea rentable hacerlo. Recuérdense que a una aplicación post cosecha estamos hablando de cuántas cantidades de naranjas, en este caso, en este cultivo, que tendríamos que hacerles, pues remojarlas o algo así en alguna solución para matar o inhibir el desarrollo de los hongos. Entonces, habría que ver si es rentable, entonces se pudiera hacer. Por otro lado, habría que considerar también si es mucho más rentable y práctico hacer un correcto manejo de ciertos hongos que pueden aparecer en campo y que posteriormente también me van a afectar post cosecha, y entonces hacer ese manejo estratégico en campo y no post cosecha. Entonces, solo le estoy dando varios escenarios para que ustedes lo tengan en cuenta y cuando estén con alguna situación así analizar, o sea, analizar todos los aspectos que me puedan servir y de estos aspectos, qué es lo más práctico y lo más económico y efectivo. Eso es lo que yo le diría, ¿verdad? Para que ustedes lo tomen en cuenta. Para una respuesta puntual del moho verde, ya dijimos cuarto frío porque sabemos estas características. Muy bien. Ahora sí me voy a ir, con mucho gusto, Jordi. Ahora sí me voy al videíto. Es bien interesante. Vamos a ver. Permítanme porque no compartí sonido, creo yo.
Ahora sí. Cualquier cosa, problema de sonido o de imagen me dicen. Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco, CESVETAB. La leprosis de los cítricos. La industria citrícola en México es una de las actividades agrícolas más importantes en nuestro país, ya que se cuenta con 520,000 hectáreas establecidas en 23 estados del territorio nacional, lo que genera una producción anual de 6.7 millones de toneladas con un valor de 8.050 millones de pesos, en beneficio de más de 100,000 productores citrícolas, generando además 4.3 millones de empleos directos y 5.3 millones indirectos. De las 520,000 hectáreas de cítricos, 360,000 corresponden a cítricos dulces, mismas que producen aproximadamente 4.5 millones de toneladas con un valor de 4.863 millones de pesos. Dicha actividad se encuentra amenazada por una enfermedad cuarentenaria denominada leprosis de los cítricos. La leprosis de los cítricos es causada por un virus perteneciente a la familia Rhabdoviridae y únicamente se ha reportado en el continente americano. En México, en julio de 2004, se determinó su presencia en huertos comerciales y de traspatio en 8 municipios del sur de Chiapas. Finalmente, en el año 2007, apareció en las zonas citrícolas de Huimanguillo, Tabasco. El virus causante de la leprosis requiere de un vector para su diseminación, reportándose para ello varias especies de ácaros del género Brevipalpus. En Chiapas y Tabasco se han detectado las especies de Brevipalpus fuenicis, Brevipalpus lewisi y Brevipalpus californicus. El ácaro obtiene el virus al alimentarse de una planta enferma, misma que diseminará al trasladarse y alimentarse de plantas sanas. El ser humano interviene en la diseminación de la enfermedad al movilizar planta y fruta con el vector infectivo. De igual forma, el viento, la ropa, los medios de transporte y el equipo de trabajo son un vehículo mediante los cuales se disemina el ácaro vector. Una vez infectada la planta, dependiendo de la edad y el órgano infectado, a partir del tercer mes manifiesta algunos de los siguientes síntomas. En hojas se observan manchas cloróticas de forma circular o semicircular que pueden coalescer. En fruto se presentan manchas circulares amarillentas que al paso del tiempo se tornan de color rojizo en el centro y en su periferia de coloración amarilla. En ramas es común observar callosidades y en muchas ocasiones se observan manchas concéntricas de tonalidad rojiza. Las ramas afectadas no rebrotan y el árbol tiende a avejentarse. Los árboles afectados por leprosis con el paso del tiempo se vuelven improductivos y los pocos frutos que producen son de mala calidad. En los países donde se ha presentado esta enfermedad, han muerto miles de árboles de naranja. Para evitar su dispersión hacia otras zonas productoras de cítricos,
el Comité Estatal de Sanidad Vegetal ha implementado las siguientes actividades: exploración, muestreo y diagnóstico, control de focos de infestación, control químico, capacitación, concertación y divulgación. Con la finalidad de determinar la presencia o ausencia de la enfermedad o para delimitar el área afectada, se exploran huertos comerciales y de traspatio, así como viveros. Para ello, se utilizan brigadas o equipos de trabajo que revisen el 100% de las plantas de naranja y mandarina en busca de síntomas en hojas, frutos, tallos y ramas. En áreas donde no está presente la enfermedad, en caso de que se encuentren síntomas sospechosos, se identifica la planta y se toman fotografías para su envío al sistema de diagnóstico digital, en donde la Dirección General de Sanidad Vegetal indica si procede el muestreo y el diagnóstico correspondiente. En caso de proceder el muestreo, personal técnico de Sanidad Vegetal toman muestras de los órganos de la planta en donde se observan los síntomas. Las muestras son correctamente etiquetadas y empaquetadas para su envío a un laboratorio aprobado para su diagnóstico. En áreas con registro oficial de la enfermedad, no es necesario que se tomen fotografías para su envío al sistema de diagnóstico digital. Se procede directamente a las actividades de control. Para el control de focos de infestación, todas las plantas de traspatio y las que se detectan por primera vez en huertos comerciales con síntomas son eliminadas. Una vez realizada esta actividad, se aplica herbicida al tocón para evitar rebrotes. Para evitar la dispersión del ácaro vector, se aplica acaricida sobre el árbol derribado y a plantas y malezas que se encuentran en un radio de 30 metros alrededor de esta. En huertas comerciales donde la leprosis se ha establecido, se maneja mediante podas y control del vector. El uso de podas se justifica debido a que el virus no es sistémico. Con la finalidad de controlar y romper el ciclo biológico del ácaro vector, se realizan 4 aplicaciones de acaricidas bajo los siguientes criterios. Primera aplicación, 2 días antes del derribo del árbol. Segunda, tercera y cuarta aplicación a los 5, 15 y 25 días después del derribo del árbol con síntomas, respectivamente. Es importante que antes de trasladarse de una huerta a otra, se realice aplicación de acaricida al vehículo o material de transporte y que se cambie la ropa de trabajo. De esta forma se evita la dispersión del ácaro. Para la capacitación y actualización de los coordinadores estatales, profesionales fitosanitarios y auxiliares de campo que coadyuvan con la campaña, así como a los productores, viveristas y público en general, se han organizado cursos, talleres y eventos sobre el manejo, control e identificación de esta enfermedad. El ácaro vector de la leprosis, ese es el problema ahorita. Una de las acciones más importantes en el programa contra la leprosis de los cítricos es lograr que los propietarios de huertas, viveros y traspatio con leprosis cooperen permitiendo la eliminación de los árboles enfermos. Para ello, se elaboran trípticos informativos, carteles,
spots de radio, mensajes de perifoneo y acercamiento a través de pláticas divulgativas y visitas personalizadas en las comunidades con presencia de la enfermedad. La información se orienta a generar conciencia sobre la importancia de la enfermedad para el país, los síntomas que provoca, los daños económicos que ocasiona, las medidas de manejo y los beneficios directos e indirectos que se obtienen. Adicionalmente, se promueve el uso de plantas de cítricos provenientes de viveros certificados. Productor, viverista y público en general, necesitamos de tu apoyo, permitiendo realizar las actividades de control en tu huerta. En caso de detectar síntomas similares a esta enfermedad, favor de reportar a las oficinas del Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco. Por la sanidad agrícola de Tabasco y México, Comité Estatal de Sanidad Vegetal de Tabasco, CESVETAB. Muy bien, como ustedes vieron, una pequeña muestra de el manejo, la importancia de este tipo de enfermedades, las pérdidas, la importancia por la pérdida que esta nos lleva. Ay, se me perdió la... Denme un segundo que se me perdió. Aquí está. Gracias. Muy bien. No los encontraba, ya los encontré. No sé si hay alguna duda o comentario. Bien, muy bien. Pues hasta aquí llegamos, entonces, del curso de fitopatología.